creyéndole a Dios de una manera poderosa. Bendecimos a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio, la gente que nos ve a través de la televisión, a través de los diferentes medios de comunicación, de YouTube, Facebook, la gente que nos está viendo y nos está escuchando, recibe una bendición de parte de Dios. Amén. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Salmo, o al Salmo, capítulo 8, versículo 3. Dios me ha dado una palabra y quiero predicar bajo el tema un hombre humano fuera de lo humano. Dígale que le queda acá de un hombre humano fuera de lo humano. A su nombre. Estamos contentos nuevamente de poder estar acá. Mi esposa, mi hijo de Mías, también le mandan saludos. La iglesia que estamos levantando en Colombia también. Amén. Creyéndole a Dios que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos tienen ya Salmo? Capítulo 8, versículo 3. Hoy Dios me ha dado una palabra, partida con el pastor Juan. He estado orando y el Señor me ha estado hablando específicamente de algo que va a ocurrir en un territorio específico. Yo estaba orando y podía ver que algo pasaba en el lugar Cachiche, creo que es donde está unas palmeras que hay ahí. Es una señal profética de que Dios va a entrar en juicio ahí, porque hay mucha gente que Dios va a salvar de ese lugar. Y como hay gente que me está escuchando, viene un tiempo donde Jehová se levanta como gigante, como hombre de guerra, a pelear por esta región de Ica. Dios va a empezar a hacer cosas tremendas. Como dice la Biblia una vez más, el Dios del cielo hará temblar la tierra y las naciones a su nombre. Yo quiero que vayan conmigo y podamos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Cuánto le damos un aplauso a la palabra del Señor? Padre, te damos gracias por tu palabra que va a ser predicada. Dios, toca al que está escuchando esta palabra. Padre, toca a través de la emisora, los que van en el taxi, oh Dios, los que están en casa. Ahora mismo tu presencia empieza a entrar en casa, tú empiezas a restaurar lo que se ha roto en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. ¿Sabe? Estábamos orando, estamos en Lima, con el pastor Florencio estábamos orando y de repente Dios nos mostró algo. Y hay un principado, algo fuerte que está operando en esta nación. Pero Dios le ha dado el poder a la iglesia para quebrantarlo. Y es un espíritu de la Siria que se mueve de una manera muy fuerte. Pero Dios ha estado levantando, va a levantar hombres y mujeres llenos del poder de Dios y llenos de una unción sobrenatural para quebrantar las obras de las tinieblas a su nombre. Y veía gente también con luchas espirituales, con luchas para orar, para estar en intimidad con Dios, para estar en la presencia de Dios. Hay gente a veces que se programa para orar, pero como que de repente se le va el tiempo y no puede orar a su nombre. Y Dios me dio esta palabra anoche apenas: un hombre humano fuera de lo humano. La Biblia habla que David, el salmista, tiene una experiencia con Dios, pero en su experiencia parece ver que David empieza a mirar las estrellas, empieza a mirar la luna y empieza a mirar todo lo que hay en el firmamento. Y David dice: Señor, tú creaste la luna y las estrellas, las formaste. Pero David va más allá. David dice que es el hombre para que tú lo visites y el Hijo del hombre
existe la ley de la gravedad. Un humano, si se tira de un quinto piso, va a caer y se va a romper hasta el alma, a su nombre. Pero cuando nosotros miramos, si un espíritu puede moverse encima del aire, un espíritu puede traspasar esa pared y puede llegar a la casa que está al lado, porque él vive en una dimensión diferente. Cuando un hombre humano empieza a caminar fuera del humano, podemos decir, cuando un hombre humano empieza a caminar en el espíritu, todo le será posible a ese hombre y a esa mujer, y no habrá diablo ni demonio que pueda detener lo que ese hombre o esa mujer emprende, porque Dios camina con él. Y en la Biblia nos registra muchos hombres que se movieron fuera del humano o que hicieron cosas que no todo el mundo hizo, porque entendieron que para poder hacer cosas sobrenaturales era necesario caminar en un poder diferente al que todo el mundo caminaba. Porque hoy el mundo camina en dirección a algo. Hoy vemos en las noticias que en el Parlamento y en el Senado se quieren aprobar leyes que van en contra de la palabra de Dios y de los principios del Señor. ¿Por qué? Porque la gente que está allí, la gran mayoría camina en conceptos humanos y no pueden entender las cosas espirituales. La Biblia dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, porque por más que quieran no pueden, porque la carne no se sujeta a la voluntad de Dios. Pero cuando un hombre anda en el espíritu, cuando un hombre camina fuera de la dimensión natural, va a poder agradar a Dios. Y si yo agrado a Dios, todo lo que yo le pida a Dios, el Señor me lo va a dar. Todo lo que yo le pida a Dios, el Señor me lo va a conceder, porque estoy caminando en una dimensión diferente. Pero no es fácil caminar fuera de lo humano. Nosotros vemos en la vida de Jesucristo que Él manda a los discípulos que le dicen: adelántense ustedes, pero Él se queda en el monte orando. Él está orando y la Biblia dice que a la madrugada de repente Él empieza a caminar sobre las aguas, y cuando Él camina sobre las aguas, los discípulos ven que Él viene, pero los discípulos dicen: un fantasma. Los discípulos se asustan, pero la Biblia dice que el apóstol Pedro le dijo: Señor, si eres tú, di que yo camine. Y el Señor le dijo: Pedro, ven. Pedro empezó a caminar por encima de las aguas. Pedro estaba caminando fuera de lo humano. Pedro empezó a caminar fuera de lo humano. Y lo tremendo es que Jesucristo también era un hombre y era el Hijo de Dios también. Pero Jesucristo estaba enseñando un principio. ¿Cuál era el principio que Él estaba enseñando? Que si nosotros tenemos una comunión con Dios íntima, podemos hacer lo que Él hizo también. Amén. Y yo creo que si nosotros andamos en el Espíritu, podemos vivir experiencias que marcarán nuestra vida de una manera sobrenatural. Y yo creo que si Él caminó sobre las aguas, nosotros también lo podemos hacer si andamos como Él anduvo, si caminamos como Él caminó. ¿Sabe? Estos días, antes de venirnos, me pasó algo que me impactó, porque había una hermana que nos está apoyando en la iglesia y fuimos a su casa a orar con mi esposa. Ella necesitaba que en el mar, porque traía madera del otro lado de Turbo, tenían que pasar el mar, la madera la traían del otro lado del mar. Pero en este tiempo, en Turbo, donde nosotros vivimos, estamos en verano, las olas pasan los 4 metros de altura y se prohíbe navegar. Y la gente de ella que traían su madera, porque ella es una empresaria que traía la madera, no podían cruzar porque las olas eran muy fuertes, eran muy grandes, y si pasaban tenían el riesgo de perder la madera, y no solamente perder la madera, sino perder sus vidas también. Y fue un viernes, ella me dijo: hermano, yo quiero que usted ore. Y empezamos a orar y Dios le dio una palabra. Dios le dijo que la iba a sorprender ese mismo día, un viernes. Y ella
después me llama el lunes y me dice: hermano Schneider, ¿sabe qué pasó? Después que usted oró, pasó algo sobrenatural, y es que las olas se calmaron y ellos pudieron pasar con la madera al otro lado. Yo creo que Dios hizo algo que se salió del humano. A su nombre. Dios hizo algo que se salió del humano, porque el humano le decía a ella que era imposible que la madera pasara ese día, y ese día tenía que negociarla. Los humanos te dicen que es imposible ciertas cosas que Dios te ha prometido, pero cuando tú entras en la dirección del Espíritu, el Espíritu te dice que si lo crees es posible, que si lo crees Dios puede calmar la tempestad, que si lo crees Dios puede hacer que los cielos se vuelvan a tu favor, que si lo crees los vientos se moverán a favor de tu vida, y lo que era imposible Dios lo hará posible. Pero tenemos que creer a Dios, tenemos que creer a la palabra. Y cuando ella me dijo eso, yo me impacté. ¿Sabe por qué me impacté? Porque en temporadas de verano allá es casi imposible que el mar se quede quieto. Tiene que venir el invierno. Pero yo le quiero decir, hermano, que aunque usted quizás hoy esté en una temporada de invierno, o espiritualmente hablando, aunque esté en la temporada de verano, o aunque esté en la temporada de primavera o de otoño, Dios puede cambiar esta temporada en una temporada de gloria, en una temporada de excelencia, en una temporada donde tú puedas entrar en la dimensión que Dios ha prometido que tú vas a entrar. Yo creo que a alguien en los próximos días Dios le va a cambiar el destino, Dios le va a cambiar tu dirección, porque David tuvo una experiencia que cambió su dirección. Porque David dice que es el hombre para que tú lo visites, y el Hijo del Hombre para que tú pienses en él. Pero David va más allá. David dice: lo has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Y el Dios a quien servimos no comparte su gloria con nadie, pero con este Hijo de Hombre él compartió su gloria, porque Jesucristo se le dio la gloria del Padre. Pero no solamente se le dio la gloria del Padre, sino que antes de morir dijo: Señor, la gloria que tú me diste, yo se la doy a él. A su nombre. Yo quiero decir que usted y yo, si le creemos a Dios, podemos caminar en la dimensión que Jesucristo caminó. Yo creo que la iglesia del Señor a nivel mundial está a punto de entrar en la dimensión de caminar en el cumplimiento de las palabras que Dios ha soltado sobre mi vida. Yo he dicho a Dios: Señor, ya no quiero palabra profética sobre mi vida, ahora yo quiero el cumplimiento de las que ya me diste, a su nombre, y caminar en el cumplimiento de las palabras que fueron sueltas sobre mi vida. ¿Saben, hermano? En la Biblia vemos hombres que caminaron fuera del humano. Uno mira el libro de Daniel, y Daniel dice que en Daniel había un espíritu superior a los sátrapas y a los gobernadores. ¿Saben por qué? Porque Daniel caminaba fuera del humano. Cuando tú caminas fuera del humano, la gente no entenderá por qué tienes tanta sabiduría. La gente dirá: pero no sabe leer, no sabe escribir, tiene éxito en los negocios. ¿Sabe por qué? Porque estás agradando al que te llamó a su nombre. Estás caminando fuera del humano. Y David dice: le hiciste poco menor que los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles pueden viajar a la velocidad de la luz, 3.000 kilómetros por segundo. Pero un humano no puede viajar a la velocidad de la luz. Nos hizo menor, pero nos coronó de gloria. ¿Sabe por qué? Porque aunque los ángeles pueden viajar a la velocidad de la luz, los ángeles no fueron creados para reinar. Los ángeles fueron creados para servir. Pero la Biblia dice de usted y de mí que somos reyes y sacerdotes del Dios del cielo. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Jesucristo nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes.
aunque somos menores, fuimos coronados a su nombre. Yo le dije, aunque somos menores, fuimos coronados a su nombre. Y el salmista David dice que Dios hizo poco menor que los ángeles, pero nos coronó de gloria. David saca a un hombre aquí que cuando miramos el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice que alguien testificó en cierto lugar y dijo que aunque Dios lo hizo poco menor que los ángeles, le coronó de gloria. Y no solo le coronó de gloria, sino que sujetó ante él todas las cosas. Y cuando dice que sujetó todas las cosas, son todas las cosas. No hay principado, no hay demonio, no hay diablo que no esté sujeto a la autoridad y el poder del Cristo que nosotros servimos. El diablo se puede levantar como él quiera, pero Jesucristo está de nuestro lado. Jesucristo camina de nuestro lado. Y yo he dicho, estamos de parte del mejor equipo, del equipo del cielo, del equipo de los más que vencedores, del equipo de los que todos lo pueden en Cristo que los fortalece, del equipo que dice, diga, débil fuerte soy. A su nombre estamos de parte del mejor equipo, del equipo del cielo. Y David, el salmista, yo creo que ese día se levanta con una mentalidad diferente, porque su mentalidad es cambiada. David tiene una experiencia futura, no solamente tiene una experiencia, sino que Dios le da una palabra profética para un tiempo futuro. Y habla de un hombre que vendría, que caminaría en Jerusalén, pero que cambiaría la historia. Jesucristo caminó en Jerusalén y la Biblia dice hasta hoy. Si usted toma cualquier libro se da cuenta que Cristo partió la historia. Pues yo creo que así como Jesucristo hizo cosas tremendas y partió la historia, cuando el Señor llama a un hombre, lo llama para que haga historia en la tierra, para que camine fuera de lo que todo el mundo camina. Aunque las noticias dicen cosas malas, la Biblia dice otras cosas. Aunque las noticias dicen cosas negativas, la Biblia dice que el Evangelio son buenas noticias. La Biblia dice que el Evangelio habla de restauración. Lo que no puede hacer el mundo, lo que no puede hacer lo humano, el Señor lo hace. El Señor lo restaura. Por imposible que parezca la circunstancia, Dios está a punto de transformar y de restaurar familias enteras. Hay familias que van a entrar en una dimensión de restauración, donde Dios empezará a tomar el control. Jóvenes que están haciendo cosas que a Dios no agrada, jóvenes que quizás están en la droga, que nos están escuchando hasta ahora, aunque quizás tú digas que es imposible ser restaurado. El hombre que caminó fuera de la dimensión humana tiene el poder para tomar pasos destruidos y hacer pasos nuevos, hacer pasos para gloria y para honra del Dios Todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, que formó las estrellas. Tiene el poder para volver a formar un paso que se ha echado a perder. A su nombre. Y el salmista David declara que Dios le sujetó todas las cosas, todo lo que fue creado fue sujeto bajo los pies de aquel que padeció. Pero cuando leemos Hebreos 2, 6 en adelante, nos damos cuenta que el escritor de Hebreos en el versículo 9 dice que aunque Dios le sujetó todas las cosas por el padecimiento, todavía no está esa palabra a cabalidad cumpliéndose. A su nombre. ¿Saben por qué? Porque para que esa palabra hoy se cumpla a cabalidad, necesita de un hombre que crea a cosas fuera del humano.
A un hombre que se levante y diga: Señor, tu palabra dice que a Cristo le sujetó todas las cosas, le sujetaste todas las cosas. Y si yo sirvo a Cristo y lo tengo en mi corazón, entonces yo tengo el poder para en su nombre declarar que el diablo, el demonio, lo que está operando en el barrio, en la ciudad, llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, a la obediencia de esas palabras. Yo creo que yo determino, o cada hombre aquí determina, hasta cuándo el enemigo oprime su vida, o hasta cuándo el enemigo oprime tu casa. El diablo estará molestando hasta el día que un hombre se levanta a su nombre. El diablo estará metiendo miedo hasta el día que tú dices: hoy es mi día donde yo me levanto. Y hoy yo creo que tenemos que ir con un pensamiento a casa. Y el pensamiento que tenemos que llevar a casa es este: en mi casa manda Jesucristo y mando yo. A su nombre. A su nombre. Y si manda Jesucristo y mando yo, si hay otro que aquí se tiene que ir, tiene que desocupar de la casa. Nosotros no estamos viendo algunas cosas que están prometidas en la Biblia, porque muchas veces caminamos más en lo humano que en lo sobrenatural. Uno mira a Elías que dice: no lloverá ni habrá rocío por mi palabra. Como la creación escuchó un hombre y no llovió. Como un Josué se levanta y dice: sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ascalón. Y la tierra se detuvo. La Biblia dice que por espacio de un día se detuvo el sol, se detuvo la luna. Donde había noche quedó siendo de noche, donde era de día quedó siendo de día, porque un hombre se atrevió a creer cosas que salían del pensamiento humano. Si usted y yo nos atrevemos a creer cosas que van por encima de nuestra lógica, veremos a Dios haciendo cosas que jamás había hecho. Pero no hay que creerle a Dios. Uno mira a los hombres que avivieron las naciones. Uno mira de hombres que Dios levantó en la antigüedad. Pero cuando uno va a su historia, porque la única manera para caminar fuera del humano es la oración. No hay otro medio. A su nombre. Lo único que nos lleva a caminar en lo sobrenatural es la oración. Usted dirá: predicador, pero la Biblia habla de la obediencia, sí. La Biblia habla de la santidad, sí. Pero cuando tú estás en intimidad con Dios, tú te haces santo, eres obediente, porque aprendes a escuchar la voz de Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios, tú empiezas a hacer la voluntad de Dios. Tú no quieres pecar, porque tú sabes que si pecas puedes perder la presencia. Cuando tú empiezas a entrar en la intimidad con Dios, tu cuerpo pasa a otra dimensión. Cuando tú entras en intimidad con Dios, lo que para la gente es imposible, tú lo crees y se cumple la Biblia aquí, que la Biblia dice que el amor para el que ama todo es posible. O en otras palabras, el amor lo cree todo. Porque cuando usted está en intimidad, usted aprende a amar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no quiere perder esa presencia. Que Dios llegue a casa, que Dios te habla, que Dios te ministra, que caminas, que estás en la calle, pero cuando estás en la calle sientes a Dios. Cuando estás en la calle sientes que Él te habla, sientes que Él te guía. Quizás cuando vas por la carretera vas a pasar, pero de repente Dios te dice: no pases, porque te está guardando. Y de repente obedeces a Dios y sucede algo. ¿Sabe? Cuando usted y yo empezamos a caminar en intimidad con Dios, usted va a caminar fuera de lo humano. La gente dirá: oye, pero tú, ¿por qué siempre estás diciendo que Dios te dice? Usted dirá: porque estoy en su presencia. Cuando yo estoy en su presencia, aprendo a escucharlo. Y entonces, cuando aprendo a escuchar a Dios, haremos lo que hizo Elías. El diablo va a caer fuego del cielo.
cuando andamos en esa comunión, pasa lo que pasó con Daniel. ¿Sabe por qué Daniel los leones no se lo comieron? Porque Daniel estaba en comunión con Dios. Estaba fuera de la dimensión que los leones pudieran tocarlo. Daniel, la Biblia dice que cuando supo que el edicto fue firmado, empezó a orar como antes lo hacía. Y si uno mira, lo que lo libró fue la intimidad que él tenía con Dios. Porque cuando un hombre o una mujer camina en intimidad, el Dios de los cielos se mueve a favor de ese hombre, de esa mujer. Dios pelea por ese hombre, Dios pelea por esa mujer. Y nosotros vemos que Cristo caminó fuera del humano, pero no era porque era el Hijo de Dios, era porque tenía una vida de oración. ¿Cuántos están aquí? Era porque tenía una vida de oración. Y si algo se ha perdido en muchas vidas hoy, es la oración. A su nombre. Si muchas cosas se han perdido en muchos corazones hoy, es la oración, la búsqueda. Y no importa la edad que uno tenga. Cuando yo me convertí tenía 14 años. Y nosotros orábamos. Nos duramos toda una noche orando. Buscando a Dios. Queremos tu presencia. Señor, queremos que tú vengas. Queremos tu gloria. Y de repente un día Dios nos visitó. Como pasó con Evan Robert. Este día hablábamos con Florencio. Pasó con Evan Robert, un joven. Él empezó a buscar a Dios. Pero en su búsqueda, en su oración era: Señor, entrégame a Gales. Entrégame a Gales. Durante 7 meses duró orando. Dios, entrégame a Gales durante 7 horas al día. Entrégame a Gales. Él oraba, pero no veía respuesta. Pero él seguía orando. Porque aunque yo no vea la respuesta inmediata, yo sé que la respuesta viene del camino. Y hasta que no la vea, no dejo de orar. No dejo de buscar a Dios. Porque la respuesta vendrá un día que yo no lo espere. A su nombre. Y este joven oraba tan fuerte. Y cuenta que un día se levanta en su cama. Se sienta en su cama a las 8 de la mañana. Pero cuando él se sienta en su cama, la gente que está allí en su trabajo ve que del cielo desciende una luz, un fuego, desciende sobre la casa de este joven. Era tan fuerte el fuego que la casa ardía, pero no se consumía. La gente salió a ver qué pasaba. Y lo que pasaba era que la pesada gloria estaba visitando esa casa. Él estaba dentro de la casa, pero no se estaba dando cuenta de lo que pasaba afuera. ¿Sabe? A veces tú estás en la intimidad con Dios, pero no te estás dando cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual afuera. Tú estás en tu habitación, pero no te estás dando cuenta de lo que está pasando afuera. Afuera hay un impacto. Tú estás orando por gente que quizás Dios te muestra que están a punto de suicidarse. Aunque no lo vean, Dios los está librando. Afuera hay un impacto. Afuera el Dios del cielo se está moviendo. Y la gente salió de su trabajo, se reunieron, y cuando él salió de su habitación y abrió la puerta, se dio cuenta que toda la casa la tenía rodeada. Y él solamente saludó. Y cuando saludó, la gente empezó a hablar en lengua. La gente empezó a caer. La gloria de Dios empezó a invadir ese lugar. Mira, hermano, cuando la gloria de Dios viene, la gente más mala se convierte. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hasta los brujos más grandes tendrán que reconocer que Jehová es el Dios. Tendrán que reconocer que lo que ellos hacen no sirve para nada. Tendrán que reconocer que necesitan la intervención del Altísimo sobre sus vidas. Y ese día empezó un avivamiento. Y un hombre empezó a vivir fuera del humano. Gente de todo el mundo visitó Gales porque Dios estaba usando un hombre. Y yo creo, hermano, que lo que necesitamos nosotros es la pesada gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, el ateo se convierte. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, la gente que usted lo ve difícil se convierte. Y le quiero decir algo más: cuando la gloria de Dios cae, hasta el cura de la parroquia se convierte. A su nombre, a su nombre.
que cuando Jesús viene, después de Jesús, se marca un antes y un después. Porque Jesús aprendió a caminar en la gloria, en la presencia. Y yo creo que usted y yo, como Jesús hizo cuando subió al monte, y en el monte estaba orando, pero cuando oraba, ¿qué pasó con él? La Biblia dice que se transfiguró, su rostro se volvió otro y empezó a resplandecer. Apareció Moisés y Elías. Pero cuando usted lee, dice la Biblia que los discípulos tenían sueño, estaban que se dormían, pero se mantuvieron con los ojos abiertos. Y cuando se mantuvieron con los ojos abiertos, pudieron ver a Jesucristo en otra dimensión. Si te mantienes con los ojos abiertos orando, podrás verte a ti mismo y caminar en otra dimensión. Porque lo que pasa con la vida de oración es que muchas veces uno empieza, pero a mitad de camino se detiene. A su nombre. Y la Biblia dice que no somos los que retrocedemos, sino los que avanzamos. Amén. Y yo creo que cuando un hombre camina fuera del humano, un humano caminando fuera del humano, ¿sabe qué ocurre? Que visitará lugares endemoniados y los demonios te conocerán y dirán: tú eres un hijo de Dios. Cuando Jesús llegaba a los lugares decía: tú eres el hijo de Dios. ¿Sabe qué estaban diciendo? Aunque estás en este planeta, no haces parte de este planeta. Su nombre. Aunque estás en el mundo, no eres del mundo. Qué bueno sería que, como dijo Jesús, nosotros dijéramos: el diablo no tiene nada en mí, o el príncipe de este mundo nada tiene en mí, no tiene algo legal que me venga a acusar. ¿Sabe por qué? Porque estoy caminando en la comunión, en la intimidad con Dios. A su nombre. Y quiero ir concluyendo. ¿Sabe qué pasa con Jesús? Y es que pasa algo especial. Por mucho tiempo la gente se ha preguntado, y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué? Si tú sabías que el hombre iba a pecar, no destruiste al diablo. ¿Por qué no fue destruido? Porque Dios es justo. Amén. Pero Dios no lo podía destruir como Dios, porque si lo destruía como Dios, el diablo perdía ventaja, ¿sí o no? Pero Dios lo destruyó no como Dios, lo destruyó como hombre. A su nombre. Jesucristo vino siendo el Hijo de Dios. Y escuche bien esto, porque con esto voy concluyendo. Satanás, desde el momento que Adán y Eva pecan, ellos le entregan su autoridad y su poder. El enemigo tenía el poder de tocar a todos los hombres y no pasaba nada. Podía matar, podía destruir y no pasaba. Dios no lo podía juzgar. Pero el día que Satanás tocara al Hijo de Dios, se convertía en homicida. Y Dios lo podía sentar en el banquillo y le podía decir: eres culpable y tu sentencia es muerte. Por eso Corintios dice que si los reyes fueran sabidos quién era Jesucristo y que era el Rey de Gloria, jamás lo fueran crucificado. Si el mundo espiritual, si los principales fueran sabido que Él era el Hijo de Dios y que el día que ellos lo tocaran iban a ser juzgados, no lo fueran tocado, pero lo tocaron, y cuando los tocaron, Dios los sentó en el banquillo y les dijo: son culpables y su sentencia es muerte. Por eso la Biblia dice que el diablo fue ya condenado. ¿Cuándo fue condenado? Cuando tocó al Hijo de Dios. A su nombre. Desde el momento que el Hijo de Dios fue tocado y fue llevado a la cruz, la Biblia dice que Él despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió sobre la cruz. Les quitó el derecho legal que tenían sobre la tierra. Por eso la Biblia dice que Dios les sujetó. También dice que todas las cosas le fueron sujetas. ¿Saben por qué? Porque para que todas las cosas fueran sujetas, Él tuvo que ir a la cruz. Y hay hombres y mujeres que Dios no le dará autoridad a menos que pases por tu cruz.
Muchas veces hoy escuchamos muchos mensajes mecánicos, son los mensajes de que Dios te va a prosperar, y yo creo que Dios prospera, pero también creo que Dios no puede prosperar a alguien si primero no lo procesa y lo pasa por la cruz a su nombre. Porque cuando miramos, Jesucristo dijo: no vine para traer paz, a su nombre. Y Él dijo: el que no tome su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí, a su nombre. Si yo quiero ver la gloria de Dios, es necesario que pase por cruz. ¿De qué cruz habla la Biblia? De que llegarán pensamientos, de tú que hacer cosas que a Dios no le agrada, pero llevarás tu carne a la cruz, a la obediencia de la palabra, y no pecarás, porque sabes que fuiste llamado para crucificar la carne. A su nombre. Yo creo que sin cruz no hay corona. Si no pasamos por la cruz, cada hombre tiene su cruz. Hay hombres que su cruz de repente es con el dinero. Hay otros que su cruz quizás es con las mujeres y viceversa. Mujeres también. Hay otros que quizás su cruz es con estar viendo cosas obscenas y eso te agrada, pero tenemos que llevarlo a la obediencia de Cristo. Tenemos que llevarlo a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene pronto, pero el Señor no se llevará un carnal. El Señor se llevará un hombre que vive en el Espíritu, porque Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El Señor tiene un día específico que vendrá por la iglesia, pero vendrá por una iglesia, vendrá por un hombre que haya vivido una vida agradable, por un hombre que haya vivido en santidad, por un hombre que se haya guardado, por un hombre que haya caminado fuera de lo humano, a su nombre. Él se llevará un hombre que vive una vida íntegra, a un hombre que haya aprendido a confiar en Dios, a un hombre que no tiene una vida doble, a un hombre que es en la iglesia uno y en su casa sigue siendo uno, a un hombre que lo ves en la calle y en la calle es un hijo de Dios y en la iglesia sigue siendo un hijo de Dios, a su nombre, a un hombre que da testimonio. La Biblia dice que somos carta de hija. Cuando alguien te ve a ti, tiene que ver a Cristo, a su nombre. Contaba una reflexión: una niña estaba ciega y de repente alguien pasó y ella tenía unas naranjas. Alguien pasó, tropezó la canasta y regó todas las naranjas, pero alguien llegó y empezó a recogerle todas las naranjas. Se las recogió, pero le dio un dinero. ¿Y sabe qué le contesta a la niña ciega? Le pregunta y le dice: Señor, ¿es usted Jesús? A su nombre. ¿Será que alguien nos ha preguntado: ¿es usted Jesús? ¿Por qué la niña le hizo una pregunta a este hombre? Porque vio su actitud. Amén. Y la Biblia dice que Salomón dijo: he visto impío con obra de justo y justo con obra de impío. A su nombre. Tenemos que caminar fuera de lo humano. Lo humano nos dice que si alguien me ofende, yo tengo que también defenderme. Pero la Biblia dice que si te dan en una mejilla, pongan la otra. A su nombre. A su nombre. No es fácil, pero ¿sabe qué pasa? Que cada prueba que tú pases te da una recompensa. Jesucristo lo golpearon. La Biblia dice que lo golpearon y le pusieron una venda y lo golpearon y le decían: profetiza, ¿quién te está golpeando? Y Jesús estaba agachado. Le pusieron una corona de espinas y colocaron un rótulo sobre su cruz y decían: Jesucristo, Rey de los judíos, burlándose de él. Pero aunque él estaba en la condición de cruz, él sabía hacia dónde iba. ¿Sabes? El Gólgota se cree que era como un basurero. Era un lugar donde apestaba. Pero ese basurero Dios lo convirtió en la victoria más grande sobre la tierra. Y es que tu momento más adverso es tu mayor victoria.
El momento difícil que tú vives hoy, si lo aprendes a pasar, será tu mayor victoria. Será el momento, será el lugar de tu promoción. Porque donde la gente te critica, porque la gente le decía a Jesús, bájate, eres tú el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que se burlaron de él, pero había una victoria que se estaba gestando en la cruz. Y aunque usted y yo no lo veamos, cada situación nos lleva a una victoria. Cada situación te lleva a un momento de autoridad. Y Dios te dará autoridad en lo que tú vives hoy. Si lo pasamos, eso nos dará autoridad. Yo creo que las circunstancias son necesarias para llevarnos a la promoción que Dios tiene con nuestra vida. Cada estación en nuestra vida son necesarias, porque las estaciones que vivimos nos llevarán de gloria en gloria y de poder en poder. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo ver la gloria de Dios en un momento difícil? ¿Cómo yo puedo ver la gloria de Dios en un momento donde la gente me está acusando y me está juzgando? Pues yo veo la gloria de Dios cuando yo aprendo a callar. Porque la Biblia dice que María, José quiso dejarla secretamente, pero María no se defendió. Y cuando ella no se defendió, un ángel descendió y le dijo a José, no la dejes, porque lo que ella tiene del Espíritu Santo es. Pero ella no se defendió. Vino un ángel y se le apareció a José. Y hay ángeles que van a dar testimonio de nosotros, pero tenemos que vivir una vida agradable al Señor. Cristo viene pronto. Los acontecimientos nos dicen que estamos a las puertas de su venida. Hoy más que nunca en el mundo entero hay apostasía. En el mundo entero hoy hay apostasía. Y no es la primera vez. En los tiempos de Elías también había, pero Elías tuvo que caminar en otra dimensión. Hoy necesitamos pararnos firmes, porque los mensajes de Cristo se han perdido de los altares. A su nombre. Necesitamos caminar en santidad para llegar al cielo, porque estamos de paso. En cualquier momento Cristo viene y tenemos que estar aptos para ese día. Amén. Tenemos que estar aptos para ese día. David dice, le hiciste poco menor que los santos, pero le coronaste de gloria. La gloria de Dios no vendrá sobre un hombre a menos que ese hombre sea apto de recibirla. Y gloria excavó peso de Dios sobre un hombre. La gloria no vendrá a menos que yo sea apto o confiable para que Dios la deposite sobre mí. Porque yo tengo que ser confiable para que Dios deposite su gloria sobre mí. Porque si no soy confiable, la voy a menospreciar. Y la gloria de Dios es muy valiosa para menospreciar. Amén. La gloria de Dios te hará conocer a ti en una semana. Con Florencia hablamos, T.B. Joshua, un profeta en África. Hoy es uno de los hombres más usados en el planeta. Y este hombre nadie lo conocía. Un año completo duró en una montaña buscando a Dios. Allí durante un año, la esposa le llevaba todos los días a la cena. Pero al terminar el año, bajó de la montaña. Y en un mes, el mundo entero lo conoció. Porque era tan fuerte la presencia de Dios, que de muchos países están a África por la gloria de Dios. Si la gloria de Dios desciende como Él quiere manifestar en este lugar, yo le aseguro, vendrá gente de muchas partes del planeta a buscar a Dios, a su nombre, a buscar a Dios, a buscar el Dios